Creo que es importante como mexicanos conocer la historia, conocer cómo es que surgió nuestra constitución con la cual nos regimos hasta el día de hoy. Ahorita hay un gran debate, ¿no? De que Paco Ignacio Taibo va a tomar el Fondo de Cultura Económica, y a raíz de toda esta declaración que hizo, ¿no? De que se la metimos doblada, hubo muchas personas que se ofendieron. Y hay algunos que dicen, no, ¿cómo es posible que uno nacido en México tome algo que le debería de pertenecer a un nacido en México? Pero yo tomando este tipo de argumentos digo, es para que realmente nos diera vergüenza como mexicanos que haya un extranjero que conozca más nuestra historia que muchos mexicanos. Que nos da flojera conocer, leer nuestra constitución política. Después vamos y nos quejamos de que nos son violados derechos cuando realmente no conocemos. Durante el siglo XIX, Porfirio Díaz, que duró 34 años en el poder, venía gobernando con la Constitución de 1857, las leyes de reforma promulgadas por Benito Juárez y todo ese tipo de cosas. Durante ese tiempo, de 1900 a 1910, pues ya se venía todo este hartazgo, o ya se habían manifestado otros personajes como los hermanos Flores Magón, que buscaban la creación de más partidos, ¿no? Para que realmente hubiera una democracia como tal. Pero a esto surge un personaje muy importante. Francisco I. Madero buscaba quitar el porfiriato con su lema esto de sufragio efectivo, no reelección, ya que durante 6 sexenios, 34 años había estado en el poder. Y para esto, Porfirio Díaz ya había prometido que no se volvería a reelegir. Llega a las elecciones de 1910 y él se vuelve a reelegir. Es para el año de 1911 cuando Madero toma Juárez, y es ahí cuando el siguiente mes, en abril de 1911, Madero toma el poder. Es ahí cuando él nombra a todo su gabinete. Nombra a una persona que va a ser muy importante para la proclamación de una nueva constitución, porque hasta ese momento la constitución que regía era la constitución de 1857. Este personaje que iba a formar parte de su gabinete, que es Venustiano Carranza, que a la postre es quien firma la constitución de 1917. Para esto, después de un par de años, en 1913, el 22 de febrero, Madero es asesinado junto al vicepresidente Pino Suárez, ¿no? Es Victoriano Huerta que lo traiciona, se sienta en la silla presidencial Venustiano Carranza, y en 1916 crea al Congreso Constituyente, aquel grupo de diputados que formarán la nueva constitución, que buscaría reemplazar la constitución de 1857. Él crea este Congreso Constituyente, y el 31 de enero es firmada la nueva Constitución. Uno de los artículos donde se tuvo mucho debate fue el artículo 3 constitucional, que habla acerca del derecho a la educación, ¿no? Que la educación debe de ser libre, debe de ser laica, debe de ser gratuita para todo el ciudadano mexicano. El artículo 5 constitucional, que habla acerca del derecho a la libertad de profesión, de lo que tú quieras dedicarte, siempre y cuando sea algo lícito, tenga una retribución justa, ¿no? El artículo 27 constitucional, donde se consagra todo esto de las tierras y las riquezas que pasan a ser de la nación, que pasan a ser del pueblo, y acerca del derecho agrario. También un artículo muy importante es el artículo 123 de los derechos del trabajador. Por primera vez en la historia de México se tiene ya un artículo en donde se consagran los derechos del trabajador. Fue la Constitución, nuestra Carta Magna, la primera en el mundo en consagrar los derechos sociales que se consagran en estos artículos que acabo de mencionar. Fue un tema muy importante y que nos debe llenar de orgullo ser la primera constitución en consagrar estos derechos. El 31 de enero de 1917 se firma y es promulgada el 5 de febrero de 1917. Por esa razón es que cuando llega el 5 de febrero, pues es un día de descanso para todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque es el día de la promulgación de la Constitución mexicana, y es Venustiano Carranza quien la firma, ¿no? Y es algo realmente gratificante e importante conocer todo este tipo de detalles, ¿no? Estando también en este momento, en un tiempo que la cuarta transformación y todo este tipo de cosas, realmente conocer nuestros derechos. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetir. Si tú tienes a un pueblo ignorante, será más fácil de manipular. Tenemos una cultura, tenemos una historia que anhela y desea ser conocida por cada uno de nosotros. Bueno, espero que les haya gustado este video, espero que lo compartan para que más gente se entere de todo esto, y estaré en las semanas siguientes analizando todo el derecho constitucional. Muchas gracias y hasta pronto.